Hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cuándo nos estés escuchando. Nosotros somos los cinéfilos de la historia y este día estamos aquí para presentarte un poco sobre una película, ¿qué les digo? Súper buena, súper dramática, con un contexto histórico súper rico, súper amplio. Esta película tiene el nombre de Las Flores de la Guerra y es una película que se desarrolla básicamente en Nankín, en la época de la historia, en la época de la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Nankín fue la capital de China, que prácticamente ya había caído ante el imperio japonés, ante el ejército japonés. El día que la película comienza con el día en que prácticamente Nankín es destruida cuando llega el ejército japonés y la historia se desarrolla alrededor de unas niñas que eran estudiantes de la Iglesia Católica. Algo así como yo lo entendí como que estudiaban como para ser célibes, monjitas, como ustedes lo conozcan. Em, la historia adapta a estas 13 niñas que iban, que se reúnen en una iglesia, que prácticamente era como decir el único refugio que quedaba en Nankín ya sin caer, digamos que algo respetaban, si es que se puede hablar de un poco de respeto y humanidad en el desastre que ocurrió en Nankín. Eh, y resulta que estas niñas se topan en esa misma iglesia con unas chicas, unas prostitutas de Nankín que también lograron entrar a la iglesia para buscar refugio. Tanto las prostitutas como las niñas buscaban salir de Nankín y resulta que había un señor occidental, creo que si mal no me equivoco, eh, estadounidense, que llega a la iglesia por casualidad, porque él tenía que hacer un trabajo, era maquillador de muertos y simplemente resultó que iba a enterrar a uno como al padre que dirigía esa iglesia. Esta película tiene un giro como de 180 de todos los personajes, tienen una evolución súper grande. Se muestra una parte como se muestra como una problemática social que existe entre como y también como la problemática también moral como de este choque de antagónico entre las niñas que justo eran estudiosas para célibes y las chicas prostitutas. La película, en medio de todo este desastre de Nankín, muestra la, ¿cómo se puede decir? La terrible situación que ocurrió en esa guerra y se va desarrollando en medio de esa iglesia con los conflictos entre las niñas, entre las prostitutas y obviamente entre el ejército japonés que amenazaba con sus vidas. Chicos, ¿cómo están? Cuéntenme un poco qué les pareció. Comencemos hablando como un poco de spoilers de esta película. Eh, Díganme qué les llamó más la atención de esto. Sebas, comencemos contigo. Buenas tardes, un gusto estar aquí en este podcast. Y bueno, lo que más me llamó la atención de la guerra fue las escenas que mostraron de cómo combatía el ejército chino, especialmente al ejército japonés, y eso que hay una escena donde está un solo soldado, se abate con un montón de japoneses, les logra ganar de una manera increíble, con una táctica, creo que es una táctica antigua que utilizaban allá en China. Esa escena es la que más me gusta, y eso podría destacar. Claro, como dice Sebas, nos comenta un poco esas escenas bélicas que existen en la película. Son bastante realistas, son bastante crudas también. Se puede ver mucho como los cuerpos y toda la problemática, como el ejército chino y cómo prácticamente cayó ante el ejército japonés. Y claro, la valentía y más que nada la táctica de este señor que justo menciona Sebas. Creo que, si no me equivoco, era un capitán, ¿verdad, Sebas? Sí, era como un capitán y el último soldado que quedaba ahí. Otra escena también muy icónica es cómo esos soldados se sacrifican para que las niñas ingresen
a la iglesia, y ya que ahí era un refugio, y se sacrifican ellos. Muy icónica esa escena. Y te das cuenta, esas escenas, la verdad es que es como que uno impactan bastante. Vale, ¿a ti cuál te pareció? ¿Cómo te pareció esta película? ¿Cómo la viste? A mí me encanta la peli por todas esas escenas bélicas que son espectaculares y las interpretaciones de los actores muy sólidas. La banda sonora va de acuerdo con las escenas mantienen los colores, tienen una paleta de colores peculiar de acuerdo a cada personaje. Y como dijo Sebas, una de las mejores escenas para mí son estos sacrificios que hacen estos soldados para las niñas. Y sobre todo, aquí viene un spoiler, los sacrificios que vamos a ver más adelante sobre estas mujeres, estas prostitutas, que al final de cuenta podemos ver que tienen alma, que tienen sentimientos, que son personas, que también deben respetarse. Y este sacrificio que hacen ellas hacia las niñas para que ellas pudieran salir con vida, el momento en que interactúan entre ellas, lloran entre ellas y las niñas al darse cuenta de que ellas iban a tomar el lugar para no vivir ese infierno, esa escena, muy buena. Y cuando después cantan, cuando las niñas, esas mujeres les enseñan a las niñas que también saben cantar como ellas, es precioso porque, muy buena. Claro, Vale nos habla un poco más como de esta evolución que podemos ver en la película. Claro, imagínense los lados antagónicos entre las niñas católicas y las chicas prostitutas que vienen a refugiarse. Obviamente habían choques y se puede decir como prejuicios morales entre las niñas y estas señoritas prostitutas. Claro, la evolución de estos personajes y cómo la película muestra al final todo, o sea, toda la humanidad ¿cómo se puede decir? Los problemas sociales y los prejuicios que las personas pueden tener. Claro, al ver que son prostitutas las niñas, las sentían muy lejanas a ellas, las sentían muy diferentes y eso había esos choques, pero al final las chicas que tomaron el lugar de las niñas para prácticamente sacrificarse en vez de ellas, sí, creo que nos deja una gran lección más que nada. Bridget, ¿cómo estás? Coméntanos un poco, ¿tú cómo viste la película? Hola a todos, un gusto estar en este podcast. Pues yo la vi muy buena. En ningún momento se torna aburrido, como en otras películas sabe pasar. Hay escenas muy buenas, como la que, antes de lo que dijo Sebas, la que pasa de que los soldados japoneses entran al convento a querer violentar con las niñas, y gracias a John, el, el maquillador de cadáveres, ellas no pasaron a mayores, aunque murieron varias niñas, y también gracias al soldado chino que les ayudó. Pero a mí sí me atrajo full la película, y sí, bueno, aquí estamos spoilándoles un poco, pero sí les recomendamos que vean bastante. Definitivamente esas escenas donde se ve la crueldad que se vive en esa guerra con la violación hacia las mujeres en China, la matanza de los hombres, los sacrificios del ejército también chino, y claro, y eso sin contar, claro que en esta película no se ve, pero las pérdidas también del otro lado, o sea, definitivamente muestran cómo en una guerra creo que ninguno sale ganando. Isaac, ¿cómo estás? Coméntanos un poco. Hola, ¿cómo están todos? Para mí es una película muy polémica y muy triste, donde para mí una de las mejores escenas, como comentaban, es cuando el ejército japonés ingresa al convento. Pero hay justo como una trama donde vemos que la estudiante, la protagonista de las estudiantes salva a las prostitutas de que el ejército japonés las encuentre, ¿no? Porque ellos no pensaban que estaban ahí. Entonces ella ve como que se miran fijamente y como que le hace ese vistazo, ¿no? Y vemos que ellas se salvan y es muy importante porque después de la película vemos que ellas le salvan a ellas en cambio, porque al final de la película ellas van donde a cantar, disque a cantar, pero sabemos que iban a otra cosa. Entonces yo creo que esa es una de las mejores escenas porque las salvan a las prostitutas y después las prostitutas las salvan a ellas. Para mí es una película muy buena,
recomendada y que todos deberíamos ver. Claro, esta película tiene definitivamente momentos muy dramáticos, un poco drásticos y como que te dejan esa sensación hasta yo lo sentí como un poco del karma, como las chicas prostitutas llegaron a la iglesia y las niñas les encerraron en una bodega. Y de repente hay una escena donde el ejército japonés logra entrar a la iglesia y comienza a perseguir a las niñas, eh, a las estudiantes de Seblibet y, y no logran las niñas entrar a la misma bodega donde estaban encerradas las chicas prostitutas para esconderse. Claro, y ahí ocurre justo lo que nos dice Sebas, todo esto que una de las niñas se queda callada para que no descubran tampoco el ejército japonés donde se encontraban las otras chicas. Y prácticamente tuvieron que sufrir horribles cosas cuando intentaban violarlas, claro. Eso, como digo, es una película sumamente explícita en cuanto a todo a mostrar más que nada toda la problemática. Como sabemos, la masacre de Nankín es una de las peores masacres que se ha visto en la guerra y se puede decir como una huella muy grande que dejó en la historia, no solamente china o japonesa, sino de la parte asiática. Esta película tiene datos súper importantes. El director prácticamente se puede decir un genio artístico con los guiones y todo, y tuvo grandes reconocimientos. Isaac nos puede comentar un poquito más sobre estos datos importantes de la película, junto con Brigitte. Chicos, adelante. Ajá. Es una película que se estrena en China pocos días después del aniversario en 2011 de la masacre de Nankín. Esta película, como comentamos, es una película basada en una historia real del año 1937 y fue un éxito de taquilla rotundo en el país oriental, recaudando más de 70 millones de dólares en sus 2 primeras semanas, haciendo de este modo la producción china más taquillera de todos los tiempos. Y en premios tenemos que fue posteriormente seleccionada para competir en los Globos de Oro y los Oscars, representando a China en la categoría de mejor película de habla inglesa. Esta película es dirigida por el chino Yimou Zhang, es un director de éxitos como La Casa de las Dagas Voladoras o Héroe en el año 2002. Su guionista es el chino Heng Luin y está producida por el chino Chao Ding-deng y está distribuida por todo el mundo en Europa Dreams. Es una adaptación cinematográfica del libro o novela Yang Gelin, Las 3 mujeres de Nankín. Y Brigitte nos va a dar unos pequeños datos también que nos pueden aportar. Adelante, Brigitte. Muchas gracias, Isaac. Jim San, como dijo mi compañero, es el director de esta obra maestra, que es un cortometraje que supera las 2 horas. El filme nunca se torna aburrido, las dosis de tensión sabiamente administradas y la humanidad de cada uno de los personajes desbordan lo histórico. Y queda nuevamente comprobado el manejo excepcional que tiene el director de estas superproducciones, que requieren cantidad de extras y mucho movimiento. El filme tiene 2 locaciones básicas: el campo de batalla en que se convirtió la ciudad de Nankín y la imponente catedral de estilo gótico. En estos 2 espacios se desarrolla esta historia en la que se impone una mirada polémica y triste. Claro. Justo lo que menciona Brigitte e Isaac, esta película se basa como ya habíamos dicho antes, en la masacre de Nankín. Hablemos un poco más de este contexto histórico donde se desarrolla prácticamente la película. La masacre de Nankín se puede apreciar como prácticamente ya la caída de la capital de China. En esta época China estaba destruida porque se encontraba justamente, o sea, estas personas tuvieron que pasar por algo durísimo, se encontraban justamente en plena revolución. O sea, prácticamente China se encontraba dividida en 2 bandos, los revolucionarios rojos y el otro ejército del Kuomintang, si es que mal no estoy, se encontraba prácticamente dividida y solamente para poder enfrentar a los japoneses, decidieron unir fuerzas, porque si no, quién sabe en este tiempo si tal vez podríamos seguir hablando del país. La masacre de Nankín se desarrolló, como dijimos, en la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Eso quiere decir que sí, hubo antes una primera, pero esta guerra sino-japonesa se desarrolla un poco más por la problemática que vino desde acá, desde la parte occidental, en la crisis del 29. O sea, tiene conexión. Esta crisis del 29 en Estados Unidos tiene una conexión prácticamente mundial. Japón había optado por tener un sistema
industrial comenzó a desarrollarse de manera muy rápida y eso llevó a que también se inclinen un poco más por este sistema imperialista colonialista, lo que llevó a Japón a convertirse en prácticamente colonos que iban como es conquistando pueblos, Corea, Manchuria, en China, y así siguieron avanzando hasta China. Es más, hay un dato súper curioso que en China la verdadera capital era Beijing, pero al ver que esta capital ya cayó, ya había caído ante el imperio japonés, avanzaron la capital a Nankín y aún así volvió a caer Nankín. Sebas nos va a comentar un poquito más a fondo sobre este contexto histórico. Sebas. Sí, aquí les voy a comentar más sobre el contexto histórico. Bueno, primero para empezar, entendamos que existía la última dinastía en China, que era la dinastía Qing, y el imperio de Japón había surgido después de la restauración Meiji, ya que antes era un país semi-feudal. Entonces aquí se van a enfrentar en la primera guerra sino-japonesa, que se da en 1894 y 1895. En esta guerra va a terminar ganando los japoneses. Y como consecuencia van a tener territorios en Taiwán, Liaodong y Corea, que era como un estado tributario, va a pasar a Japón y más tarde se anexionaría. De ahí China comenzó a vivir una gran inestabilidad política, ya que la dinastía Qing había caído, querían ellos ejercer como una república y ahí es la disputa que va a tener el Kuomintang, que del Partido Nacionalista su líder es Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista Chino, que su líder era Mao Zedong, y se van a enfrentar en la primera fase de la guerra civil. De ahí otro dato muy importante, como ya mencionaste, es del crack del 29, ya que Japón fue uno de los países que más se afectó y el comercio mundial había caído. Entonces ellos van a optar por apropiarse del norte de China, especialmente en Manchuria, y en 1932 van a fundar el estado títere de Manchukuo, y ahí se establecieron. De ahí la guerra siguió avanzando, querían ellos más territorios, y van a conquistar otro territorio que se llama Mingyang, que queda cerca a Rusia, y ahí forman otro estado títere. De ahí la última parte más importante es lo de Nankín, y ahí va a generarse la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Que el casus belli que podríamos decir fue el incidente del puente de Marco Polo, que sucedió el 7 de julio de 1937. Y aquí podemos destacar que ya los dos ejércitos se van a enfrentar en la batalla de Shanghai, de ahí la batalla de Tuiyang, y de ahí aquí sucede la masacre de Nankín, que se puede decir que murieron 100.000 civiles muertos, un aproximado. Y aquí se pudo ver el gran sadismo que tuvo Japón. Otro dato importante fue que en 1940 Japón firmó con Hitler y Benito Mussolini la alianza tripartita. Y esos serían los datos que puedo destacar. Claro, como dicen, esta Segunda Guerra Chino-Japonesa prácticamente para algunos historiadores, un dato que creo que me habías comentado, fue como ya el inicio, es como el verdadero inicio de la Segunda Guerra Mundial. Algo así me habías comentado, ¿verdad, Sebas? Sí, es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, aunque muchos historiadores no comparten, ya que tienen una historia muy eurocéntrica, pero aquí sucedió la Segunda Guerra Mundial. De aquí quiero hablar el desenlace que pasó aquí, ya que tendría como aliado a Estados Unidos y Japón se le abrieron más frentes y tuvo que combatir a Estados Unidos y también a las otras potencias en Tailandia, en Indochina. Y cada vez el imperio de Japón fue perdiendo su espacio vital ya que quería conquistar toda Asia. Y otro dato muy importante, en esta guerra murieron aproximadamente 20 millones de chinos y fue una catástrofe. De ahí cuando se acabe la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, se iniciaría la segunda fase de la Guerra Civil China, donde posteriormente ganaría el Partido Comunista. Claro, conocer esto de que China prácticamente, como ya les dije, estaba en plena revolución civil, prácticamente en un cambio de sistema político, económico, pasaban de ser el sistema feudal a tratar de llevar esta evolución y terminar ni de ultrajos ni de muertes, porque, no sé, la masacre de Nankín definitivamente fue algo terrible. Terminando un poco de este contexto histórico en el que se basa la película, eh,
creo que en la película nos muestra bastante, o sea, sobre como la crueldad del ejército japonés, porque como estábamos ya comentando, justo nosotros comentábamos al inicio sobre cómo las niñas, cómo las chicas, más bien dicho, prostitutas, toman el puesto de las niñas. Pero esto, ¿por qué ocurre? Resulta que el ejército japonés, un momento que logra ingresar a la iglesia, y el padre logra como tranquilizarlos por medio de los cantos que estas niñas que estudiaban en la iglesia hacían. Resulta que eran como cantantes bastante talentosos, un coro súper lindo. Y, y claro, la maldad, se puede decir la maldad, ¿no? Que supuestamente las iban a llevar a que canten ante los generales del ejército japonés. Chicos, ¿qué les pareció esa parte? A mí, a mí se me puso la piel de gallina cuando las llamaron a las niñas, les prometo, o sea, es como que todo el mundo ya sabía como más o menos lo que iba a pasar, ¿verdad, Bra? ¿Vale? Uy, sí, sí, sí. Por ejemplo, la primera vez que cuando, creo que era el general Kasagawa, un apellido medio raro, un nombre. Y cuando él ingresa al templo, bueno, John, que era el padre del templo, por cordialidad se ofrece a que, en este caso, sus niñas, entre comillas, les den una buena bienvenida, que es a través del canto. Entonces las niñas cantan, dan su presentación y el general se queda maravillado. No, eso fue la segunda vez que él va, si no estoy mal. Porque primero recuerdo que él es el que le canta a ellas e incluso él les regala comida, un saco de papas como forma de disculpas porque los soldados japoneses ingresaron al templo, bueno, a agredir a las niñas. Claro. Ajá, y entonces cuando él les dice que va a venir, no recuerdo cuántos fueron los días que él dijo que iba a regresar. Bueno, él llega el día que dijo que iba a regresar y justamente, ¡ay, qué estrés! Cuando las niñas están cantando, resulta que una de las prostitutas había huido del sótano, porque como sabemos, las prostitutas no debían estar en el templo, no debían presentarse enfrente de estos militares, porque si ellas se presentaban, todos iban a estar en problemas. Pero resulta que una Claro, de estas prostitutas se sí. escapó, sí, se escapó y se escondió detrás. No recuerdo, no sé cómo se llaman esas cosas donde se adora al... Sí, No, justo en el altar habían como unos en el cortines. Exacto, en el altar, y se esconde debido a que su gato escapó, entonces ella no iba a dejar que su gato deambulara por todo el templo. Entonces ella tuvo que esconderse detrás de ese altar al darse cuenta que habían militares presentes. Y las niñas están cantando y en ese momento el gato de esta mujer se escapa y ella tiene que salir detrás de ese altar. Entonces los militares se dan cuenta que está ocurriendo, porque hay otra mujer en ese templo y se supone que no va a haber nada. Y esa parte es interesante porque de las niñas, una de las líderes se ofrece a ayudarlas, incluso piensa rápido y le dice, lo sentimos mucho, general, una de nuestras compañeras no pudo estar presente en nuestro canto debido a que no tenía un uniforme en perfecto estado y queríamos tener una buena presentación para ustedes. Ay, entonces, después de todo Sacaba, esto, ¿no? exacto, después de todo este revuelo, es cuando yo pensé, ay, algo malo aquí va a pasar, que es cuando el general les dice que quiere que las niñas canten en una celebración que ellos van a hacer. Y bueno, John Miller, el padre, bueno, es inteligente, él sabe a lo que se refería e incluso trató de convencerlo de que las niñas eran muy pequeñas para estar en un ambiente donde los propios asesinos de su pueblo iban a celebrar ¿qué? Haber matado a su propio pueblo, o sea, se veía muy mal. Pero bueno, todas eran conscientes de lo que ocurría, aunque no lo dicen, en sus miradas se expresaba de que algo malo iba a ocurrir, porque eran japoneses. Bueno, Las niñas. O sea, iban a morir y a ser violentadas. Lamentablemente, esa era la realidad. y sí, y esto de la masacre de Nankín es, wow, desde que entraron los japoneses es que nadie estaba a salvo.
Y mira, y otra cosa que me parece muy repugnante es que se utilizaba a las mujeres como, se impuso la violación como un arma de guerra. Estos soldados japoneses abusaban, violaban de mujeres embarazadas en avanzado estado de gestación, a mujeres de la tercera edad, a niñas. Es un sadismo que yo no te lo puedo describir porque me da mucha repugnancia. E incluso sus cuerpos desnudos, que fueron ultrajados, se encontraban macabros trofeos que prescindían en sus genitales desgarrados. Por ejemplo, como se ve en una de las escenas, hay bayonetas, botellas, cañas de bambú en sus partes íntimas como una manera de humillarlas después de quitarles su dignidad, humillarlas después de la muerte. Es horrendo, es muy fuerte. Por eso no puedo decir que puedo recomendar esta película a cualquiera, al menos que antes yo te diga las advertencias, qué es lo que vas a ver, porque son escenas muy explícitas, son escenas muy fuertes. Yo no podría ver de nuevo esta película por esa misma razón, pero como ya todos hemos dicho, es una película real, cruda, que, bueno, muestra lo que en verdad pasó, y eso es demostrarlo en un largometraje, bueno, significa que hubo un buen trabajo detrás para hacer una buena película. Claro, como justo como hemos comentado todos, o sea, la masacre de Nankín fue algo terrible, que ocurrieron crímenes que como dije, ni siquiera ni siquiera los mismos japoneses no se pueden volver a repetir eso, a recordar eso. Claro, tus opiniones sobre la película vale súper chéveres. Creo que hasta aquí llegamos un poco con el podcast. Nosotros, de mi parte, me encantó que también advirtieras un poco a la gente como de lo que va a ver, pero esta película definitivamente, la riqueza de su contexto, de su guión y de todo es una obra de arte. Para mí, sí la recomendaría. A mí sí me gustó mucho la película, bastante explícita, bastante dura, como dice Vale, pero una película que nos muestra un poco de lo que no todos están dispuestos a hablar, ¿no? Y de la manera en que no todos les gustaría ser, como decir, recordados, ¿no es cierto? Sebas, ¿qué te pareció? Tal vez un último comentario. Me gustó mucho igual la película. A veces no, cuando se ve una película de la Segunda Guerra Mundial siempre tratan de otras temáticas y casi siempre se olvidan de lo que sucedió en China específicamente. Y por eso yo también recomendaría mucho esta película. Y también les esperamos para otros podcasts. Gracias por la invitación. Obviamente vamos a estar para otros. Isaac. Ajá, para mí este filme es menos preciosista, podría decirlo, resultando en un producto mucho más realista, lo que le da mucho más fuerza al drama. Es una buena película, es un filme conmovedor y estremecedor en partes iguales, que adolece ligeramente de ser el típico cine contemplativo oriental, pero que intenta mantener un ritmo más dinámico que se agradece. Valdría la pena de mi parte volver en el tiempo y volver a asistir a las salas de cine solo para disfrutar de sus hermosas escenas bélicas. De mi parte la recomiendo mucho y muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Con esto yo me despido en esta edición del podcast. Muchas gracias, Sebas. Brigitte. Yo igual de mi parte como la de mis compañeros, recomiendo igual full la película, ya que no se torna nunca aburrida, es muy admirable y está bien administrada cada parte, entonces es muy polémica y muy triste también, entonces les recomendamos todos igual verla. Ya saben, chicos, una película 100% recomendada. Como ya les hemos advertido y espalado también un poquito, cuidado con esas escenas súper dramáticas y son un poco sensibles, pero definitivamente poner atención un poco al contexto histórico que nos relatan en esta película es algo que definitivamente cualquier persona debe conocer. Muchas gracias por habernos escuchado este día, tarde o noche, según como estés, donde nos estés escuchando. De nuestra parte te mandamos un caluroso abrazo y nosotros fuimos los cinéfilos de la historia. Mi nombre es Jocelyn y nos despedimos. Chao, chicos.